me entero en ese momento que mi sobrina adolescente había quedado embarazada. Entonces, ese fue como el disparador para, ese fue como el disparador para empezar a pensar, porque, bueno, yo era una mujer grande, ya en ese momento tenía 30 años, entonces, eh, estas cuestiones a nivel de lo personal yo lo tenía resuelto, digamos, pero me di cuenta que había como, ¿no? Empecé como a pensar, salirme un poco de mi burbuja individual y empecé a pensar, a ver, viste, qué estaba sucediendo con este tema que como que me explotó, porque además yo tenía una relación muy cercana con mi sobrina, había sido yo quien había hablado con ella con respecto a los cuidados, la anticoncepción, digamos, todos esos temas yo los tenía resueltos en lo personal y los había transferido con ella. Entonces me llamó como, yo no vivía en la misma ciudad que ella, vivíamos separadas, pero nos veíamos. Entonces digo, fue como muy fuerte la noticia, me impactó mucho desde ese lugar, además de la cuestión propia de ella, pero eh, me hizo preguntarme qué estaba pasando con ese tema. Y así empecé mi camino en el feminismo, porque en realidad toda esa primera etapa, yo siempre digo que mi camino hacia el feminismo fue de la mano del cine, porque yo empecé autodidactamente con la investigación para hacer mi primer largometraje documental, que es El toro por las astas, que aborda justamente la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos y el embarazo no deseado, y qué pasaba con ese momento con el aborto, y el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, digamos, todo. Esos temas que en ese momento en Argentina todavía no se hablaba, bueno, de alguna manera yo fui pionera en el cine con El Toro, por eso, y se me reconoce en ese sentido, porque El Toro aparece en el año 2005, irrumpe en la escena, y es como es una película que dura 90 minutos, es un docuficción, hay toda una parte de ficción, entre comillas, que está narrada desde la historia personal, este, entonces y es muy personal porque es la historia de mía y de mi sobrina y de mi familia, entonces ahí como que luego en este proceso de reflexión se pone en juego este eslogan del feminismo, ¿no? Que lo personal es político. Un poco el Toro irrumpe desde ese lugar, no solo por la temática, sino también por lo que sucedió conmigo en lo personal. Y para mí fue como un bautismo, ¿no? El Toro, claro, fue como un bautismo en el cine, porque fue mi ópera prima, y en el feminismo, porque a partir de esa investigación, que fue ardua, porque me llevó mucho tiempo, porque es una problemática muy compleja, que tiene como muchas aristas, y eso es lo que muestra El Toro. El Toro es una road movie, porque realizamos un recorrido por 10 provincias argentinas, y siempre con la misma pregunta: ¿qué está pasando? ¿Por qué sigue sucediendo esto en pleno siglo XX, XXI, ¿no? En donde la información está, y bueno, un poco la idea del Toro fue como, es responder esas preguntas. Entonces es una película coral en donde hay una protagonista que es mi sobrina y su historia, que aparece en el final, pero ese caso personal empieza a encontrar como ecos en un montón de situaciones de otras mujeres a lo largo y ancho del país. Yo no empecé desde la academia, o no empecé estudiando cuestiones de género, me fue llevando el cine hacia ese lugar, ¿no? Y los temas que me fueron pasando, en principio con El Toro, y después a partir de ahí vi que era necesario abordar todos estos tipos de violencias, porque bueno, porque creo que son temas que nosotras tenemos que poder visibilizar, que tenemos que poder darle palabra a quienes no la tienen, darle voz a quienes no la tienen, eh, y con eso también ayudar a otras, ¿sí? A Claro. otras mujeres. Porque yo después del Toro, lo que hice
en estos últimos 15 años fue hacer cines debates en todos lados, donde me invitaban la película, y con ella se lo buscó más todavía, porque ella se lo buscó, aparece también en un momento, toma, a diferencia del Toro, que es una película muy coral, ella se lo buscó, está centrado en un caso particular, el de Ivana Rosales, de Neuquén. Fui a varias reuniones de un programa que tenía el municipio de atención a víctimas, a mujeres víctimas de violencia de género, y me fui acercando como oyente, obviamente habiendo hablado con la directora del programa, habiéndole contado, ella habiendo visto mi película, les pasé el toro por las astas a la grupa, digo, hice todo un trabajo con ellas, pero al momento de conseguir quien quisiera dar su testimonio, ninguna quiso, no se animaban, esto que decías vos antes, ¿no? Porque bueno, porque estamos hablando de temas muy dolorosos, no es fácil contar una historia de vida propia signada donde casi perdés la vida, Ivana, pasó eso, ¿no? Claro. Entonces empecé como a abrir el espectro y tomé contacto con las chicas con la revuelta. Y sumé a un productor que es Luis Rey, de Neuquén, y a partir de allí ellas me conectaron con la historia de Ivana. Entonces, primero yo leí todo lo que conseguí en los medios, digamos, todo lo que había en los medios y todo lo que las chicas de la revuelta me pasaron, y cuando tuve como más o menos el mapa armado, tomé contacto con ella, y bueno, Ivana automáticamente me dijo que sí, que ella estaba dispuesta a dar ese testimonio, y empezamos, bueno, nuestro trabajo, que nos encontramos varias veces antes de la filmación. Fuimos como de alguna manera creando el guión juntas, en el sentido bueno, Para yo no quería recrear. que ella no me contó su historia de una, pero sí me fue dando como, ¿no? Como pies. Y justamente en ese mismo proceso de investigación, yo me di cuenta que había como tres eh, responsables, entre comillas, de sostener la violencia hacia las mujeres eh, históricamente. Por eso Esa fue ella la, produjo, esa fue claro, la razón por la cual lo dividiste en capítulos, para darle exacto, más puntualidad. exacto. Entonces yo enfoqué, seguramente, por supuesto, podría enfocarse en un montón de otras áreas, no, otras áreas no es la palabra, de otros ejes. Pero yo quería focalizar porque la historia de Iván a mí me tiraba que ahí había habido una cuestión con la justicia, ¿no? Y con los medios de comunicación, el tratamiento de las noticias, y con esta sociedad que no se hace cargo de esto, Claro. ¿no? De que es la propia sociedad la que violenta a las mujeres, que son las propias instituciones, digo. Entonces, no la sociedad que violenta a la mujer, sino que en realidad es una sociedad como cómplice que no se mete y que no interviene. Por supuesto que hoy ha cambiado mucho todo eso, ¿no? Y la percepción ha cambiado mucho, pero bueno, mi película hizo un gran aporte a esa parte. Fueron como dos momentos distintos. Con El Toro no fue tan armonioso, porque no, El Toro fue, por supuesto, con el movimiento de mujeres siempre acompañándome, entonces como que muy protegida desde el movimiento de mujeres. Eso sí, pero digo, por contarte, el día que la pasamos en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires, legislatura, con un montón de diputadas, la primer proyección del Toro, nosotras, yo, con un par de personas que habían participado de la película, nos tuvimos que ir por una puerta del costado, porque en la puerta de la legislatura había una movida de muchas y muchos de los movimientos católicos y de los movimientos de ultraderecha eh, que nos estaban esperando afuera, o sea, por decirte. Cuando la proyectamos en Mendoza con las Juanas y las otras, me labraron un acta, me querían prohibir pasar la película. O sea, en el NEA, en Misiones,
no me dejaron colgar el afiche, porque el afiche es una mujer desnuda embarazada, por ejemplo. Terrible. En un festival de cine te estoy hablando, ¿eh? Claro. O sea, la estrenamos por Cinear, por la plataforma del Inca, hicimos un encuentro virtual de presentación, y bueno, y estoy haciendo muchas notas como estas, vivos de Instagram, digo, vamos haciendo como cosas, y yo creo que la plataforma funciona muy bien también, es otra modalidad, es otra forma de encontrarnos. Por supuesto que no es lo mismo lo que sucede en los debates personalmente, pero sí es verdad que la plataforma te habilita, digamos, al tener la película en una plataforma virtual, es como más democrático, porque habilita, hoy vieron las redes, cómo funcionan, digamos, ustedes llegan a mí por las redes, por ejemplo. Nosotros no tenemos una industria como la que tiene Hollywood. Hollywood saca una película y saca 500 copias, no sé cuántas, y viene con un montón de merchandising y un montón de plata en difusión. Nosotros no tenemos esa industria en Latinoamérica. No es así. Nosotros tenemos institutos de cine en cada uno de los países, y no sé, y no en todos, que fomentan el cine nacional, ¿sí? Pero el tema de la exhibición y la distribución es todavía una deuda, porque es un tema complejo, porque es como la pelea de David y Goliat, ¿viste? Es como, por eso en ese sentido digo que por ahí, justamente ayer hablábamos con otros colegas cineastas, que estábamos diciendo que cuando vuelvan los cines, estaría bueno mantener la vigencia de Cinear, porque democratiza de alguna manera el acceso a las películas, que esa todavía es una deuda no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, el hacer cumplir las cuotas de pantalla, en que los cines, en que los medios, viste, los medios te den realmente posibilidades. No existe, eso no está, eso no funciona así. Falta mucho trabajo desde el Estado con las distribuidoras y las exhibidoras, para hacer, y también con la formación de espectadores. A mí me parece que ahí también hay como una deuda, que hay que de alguna manera los estados tienen que abordar, que tiene que ver con esto que vos decís de la formación de los espectadores. ¿Sí? Entonces, si vos vas a hacer un ciclo en una escuela secundaria, bueno, o a los profes y a los profes que usan materiales audiovisuales, no le pases una película norteamericana. Si hay un montón de cine argentino. Usá cine argentino, que tenés de todo, porque tenés comedia, tenés policiales, tenés terror, hay de todo. Y en Sí. Latinoamérica toda pasa eso.